¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y soy el único creador de contenido que todos sus directos los desmonetiza YouTube, por alguna extraña razón. Nah, sí sé por qué, porque soy un majadero. En este video vamos a hablar sobre qué cosas tiene que saber un programador backend en 2025. Y puede ser que te preguntes, oye, todavía estamos en el 2020. No, cabezón, ya estamos por llegar al 2025 y a lo mejor estás viendo este video ya en el 2025. Tu noción del tiempo a lo mejor se quedó en el 2020, pero ya estamos en 2025, ya hay robots y todo ese tipo de cosas. Recuerda que mi último video de este tipo fue tomado por muchos reclutadores para hacer las preguntas, ¿eh? Muchos en el otro video me dijeron, oye, este video tal cual me lo preguntaron, así que poner atención en este video porque puede ser tomado por otros reclutadores y capaz que todo lo que venga aquí va a ser las preguntas que vayan a hacer. Así que déjame un pulgar arriba porque eso sirve bastante en estos videos y vamos a comenzar. Lo primero que, bueno, es lo más obvio, un lenguaje de programación. Pero hay ciertos lenguajes de programación que tienen más vacantes. Entre ellos tenemos C# junto con su framework que es .NET con ASP. Tenemos Java junto con Spring. Tenemos PHP junto con Laravel. Tenemos Python con Django. Tenemos JavaScript, TypeScript con Node.js y Next. Es decir, tú puedes tener un conocimiento sobre estos lenguajes de programación junto con este tipo de frameworks o estos frameworks que te he nombrado y es más común que encuentres trabajo. Ahora, como extra, yo te recomiendo comenzar a aprender Go, Kotlin y Rust. Porque estamos en una época donde el alto rendimiento es importante. Entonces comenzar a darle un vistazo a Go, a Rust y a Kotlin podría ser una buena idea. Porque están saliendo nuevas vacantes que son bien pagadas con estos lenguajes de programación. A lo mejor hay menos vacantes, pero no está de más saber un poco de ello para que tengas esa herramienta extra de saber estos lenguajes de programación que no son conocidos por tantos programadores y eso puede darte una ventaja. Así que ya sabes, Java, Python, PHP, JavaScript, TypeScript o C# son los lenguajes principales en el backend, pero no está de más saber un poco de Go, Rust y Kotlin. Y muchos me preguntarán, ¿y Ruby? Bueno, lo que pasa es que Ruby está estancado, pero si tú crees que es un lenguaje de programación que te gusta mucho, también puede ser una opción. Solamente que Ruby tiene menos vacantes, pero las vacantes son bien pagadas. Ahí es como una balanza, a ver si en tu localidad Ruby está solicitándose, también podría ser una opción. SQL es obligatorio. SQL no tienes que brincártelo. Aunque sepas el ORM más perfecto, más rápido, SQL es obligatorio. Y cuando te digo SQL, no solamente es saber SQL con tu select asterisco from, no. Te hablo de saber sobre triggers, store procedures, functions y también saber sobre seguridad con SQL. Así que aprende SQL. Si no lo sabes, apréndelo ya. Seguridad, OWASP Top 10. No hay que reinventar la rueda. El OWASP Top 10 es un estándar que te especifica 10 puntos los cuales tienes que considerar en tus aplicaciones. Estos 10 puntos tienen una jerarquía. Va desde el 10 al 1, el 1 siendo el más importante. Así que tú te puedes adentrar a OWASP Top 10, que ya lo he hablado bastante. OWASP Top 10 lo puedes ver en 2 días y ya ver en tu framework cómo solventar ese tipo de seguridad. No hay que reinventar la rueda. Ya hay ciertas personas que se encargan de ver qué puntos tienes que tú considerar en la seguridad. Y eso es OWASP Top 10, que la última versión es la 2021, va a salir la nueva versión en el 2025. Así que si este video lo estás viendo en el 2025, quizá ya existe la nueva versión 2025. Ya es obligatorio también saber tanto como SQL, también no SQL. Tienes que saber en qué situaciones no SQL te va a venir mejor. Base de datos tipos como MongoDB o Redis van a ser útiles, porque a veces vas a necesitar a lo mejor una carga enorme de información que tienes que guardarla sin necesidad de estar relacionada. Y aquí tienes que saber esas pros y contras entre SQL y no SQL. También es importante saber sobre memoria caché. Y aquí por eso he hablado de Redis. La memoria caché te va a ayudar sobre todo cuando tienes muchas solicitudes y muchas solicitudes son iguales. Bueno, pues puedes ir guardando en una memoria caché información para que tú puedas regresar la información sin tener que recalcularla nuevamente. Y sobre esto, memoria caché, está Redis, pero también tenemos unas técnicas llamadas como memorización. La memorización es un guardado temporal también de esas solicitudes para que tú puedas solventarlas rápidamente, responderlas. Así que aprende no SQL, pero también aprende sus pros de utilizar base de datos no SQL. Y aunque ya hablamos de SQL, y te dije que aunque sepas tu ORM, tienes que aprender SQL, también tienes que aprender un ORM.
Un ORM es un mapeador de base de datos el cual te va a ayudar a trabajar regularmente el 90% o más lo vas a hacer con el ORM. El ORM te ayuda a hacer las consultas de manera que trabajas con un paradigma de programación orientado a objetos y gracias al ORM puedes hacer las consultas muy rápidas y bueno, el ORM te va a ayudar a trabajar más rápido. No siempre va a ser lo mejor, pero casi siempre va a ser lo mejor. Así que tú estás trabajando con un framework como Laravel, bueno, adéntrate a Eloquent. Estás trabajando con .NET, adéntrate a Entity Framework o un micro ORM como Dapper. Así que tú, dependiendo de la tecnología que estés utilizando, métete al ORM que tenga esa tecnología. Y meterte al ORM no solamente saber hacer consultas, sino también saber cómo obtener el query que está haciendo ese ORM. Porque muchas veces va a ser lento el ORM lo que está haciendo y tienes que analizarlo con un plan de ejecución, por lo cual necesitas el query que está haciendo ese ORM para que lo analices. Y aquí es donde tú vas a tomar la decisión si vas a seguir con el ORM en ese requerimiento donde está lento, o vas a hacer un store procedure, o vas a hacer otra técnica, la mejor SQL crudo. Así que es importante adentrarte a profundidad al ORM, no solamente hacer queries, sino que adentrarte a la optimización del ORM. El brinco que tienen que dar todos los programadores en un punto es aprender diseño de software, arquitectura de software, porque los programadores tenemos que hacer sistemas escalables. Cuando estoy hablando de aprender arquitectura de software, no te estoy obligando a que aprendas solamente un tipo de arquitectura de software. Aprende esa arquitectura que más suena en tu tipo de sistemas. Por ejemplo, en .NET suena mucho Clean Architecture. Bueno, te puedes meter a Clean Architecture, pero no necesariamente tienes que casarte con esa arquitectura. El hecho que te metas con una propuesta de arquitectura te va a dar una noción para otras arquitecturas. A final de cuentas, cuando leas arquitectura hexagonal, vas a ver que se parece mucho a Clean Architecture. Algunos contras van a tener, pero vas a entender ya bastante otras arquitecturas el hecho que aprendas solamente una. Métete a aprender arquitectura de software, pero no solo eso, también el diseño del software y la parte que es los patrones de diseño. Los patrones de diseño más utilizados en el backend y sobre todo en tu framework. Es muy común que tu framework ya esté utilizando patrones de diseño. Por ejemplo, si estás utilizando Laravel, tienes Facade por todos lados. Estás utilizando .NET, se utiliza bastante mediador. Entonces, dependiendo en los frameworks, vas a ver que hay patrones de diseño que se utilizan más. Y uno que sí es obligatorio, aunque hay muchas personas que no lo consideran como un patrón de diseño, no importa si lo consideras o no, pero sí aprende inyección de dependencia. Eso es obligado, porque la inyección de dependencia te va a ayudar a desacoplar los módulos de tus sistemas para que tú puedas tener las reglas del negocio separadas. Si no sabes qué regla de negocios, otro tema para aprender, porque eso es parte del diferenciador que te va a dar como programador, sobre todo ahorita con la llegada de la inteligencia artificial. Los que no sepan reglas de negocio no van a tener trabajo. Los que sepan reglas de negocio van a tener más trabajo. Centralizando en este tema de reglas de negocio, las reglas de negocio es por lo que te pagan como programador, no te pagan por saber lenguajes de programación. Aunque te lo etiquetan en el trabajo, lo que te pagan es saber reglas de negocio. ¿Por qué? Tú vas a crear productos en los cuales las reglas de negocio definen ese producto. Ese producto no lo paga el usuario por tener un login, no lo paga el usuario por tener un manejador de catálogos. El usuario lo paga porque ese producto le está reduciendo el tiempo o el dinero en unas reglas de negocio en específico. Por ejemplo, tú cuando pides en Uber, te reduce a mejor el tiempo de ir a pedir un taxi a la calle, la seguridad de ir a pedir un taxi a la calle y estar esperándolo. Entonces estás resolviendo reglas de negocio desde una aplicación y es por eso que tú lo pagas. No pagas porque el Uber tiene un login, no lo pagas por eso. Pagas por las reglas de negocio. Y a los programadores que sepan sobre reglas de negocio, que no es algo fuera de todo el mundo, sino simplemente detectar que las reglas de negocio son lo que definen tu producto y eso lo tienes que separar en tu arquitectura de software porque se puede reutilizar en ámbitos y contextos diferentes, en aplicaciones móviles, aplicaciones web, aplicaciones de escritorio, y las reglas de negocio las puedes reutilizar si las separas tú del framework. Bueno, pues ya estás del otro lado. Así que aprende reglas de negocio. Recuerda que yo tengo cursos en Metal Code sobre arquitectura de software, donde vemos bastante reglas de negocio. Aquí el enlace está en el primer comentario, ya sabes todo eso. Saber de una plataforma cloud, eso es importantísimo. Dependiendo tu tecnología va a haber siempre un combo. Siempre que buscas los trabajos te van a decir, busco programador de Java con AWS, y tú vas viendo más o menos qué es el cloud que combina con tu tecnología. El hecho que sepas un cloud no necesariamente no es que sepas de otro, muchos de los conceptos se repiten. Así que te recomiendo que sepas sobre Google Cloud, Azure o AWS. Alguna de ellas adéntrate a fondo, ver qué es lo que te resuelve, qué son los lambdas, los functions, qué es S3, por qué guardar los archivos en S3, etcétera. Métete a un cloud, eso ya es obligatorio. Patrones de resiliencia. Y esto casi nadie lo habla. Patrones de resiliencia. ¿Y qué es eso? Me dirás, oye, ¿a poco hay patrones de diseño y patrones de resiliencia? Sí, los patrones de resiliencia
son lo que hacen que tu aplicación sea tolerante a fallas. Hay patrones de resiliencia, por ejemplo un timeout. Por si tu proceso está durando mucho, vas a poner un timeout. No vas a poner que esté eterno el proceso. Hay otro patrón de resiliencia llamado reintentos. Vas a reintentar. ¿Cuántos reintentos? 3, 4, 5. Entonces hay patrones de resiliencia y tienes que meterte porque si tú estás trabajando en .NET, hay una biblioteca muy conocida llamada Poly, con doble L, Y al final. Esta biblioteca se replica en muchos otros frameworks, así que esta biblioteca te puede dar un panorama de cuáles son los patrones que tú tienes que considerar para que tu sistema, bueno, podría fallar en un punto. Por eso es importante saber patrones de resiliencia. Y no son tantos, puedes aprender los principales, 7 o 8 patrones de resiliencia, pero eso te va a dar un súper extra como programador, porque vas a hacer sistemas en los cuales en sus puntos críticos van a estar listos por si fallan. ¿Qué pasaría si tu sistema falla a la mitad de un proceso? ¿Qué vas a hacer? Entonces aquí entra un patrón de resiliencia. Ahí es el objetivo de los patrones de resiliencia, hacer que tu sistema pueda solventar problemáticas. Así que aprende patrones de resiliencia. En esta época no está de más aprender algo extra, como Docker o Kubernetes, como le digan, porque muchos trabajos los piden. Así que si tú te quieres adentrar a contenedores, pues métete a Docker, por lo menos. Por lo menos no digo que seas un experto en Docker, pero sí que puedas levantar un proyecto, porque va a ser algo a lo mejor muy solicitado en los trabajos. No digo que sea algo que sea obligatorio, porque hay otros tipos de contenedores. Por ejemplo, yo en PHP utilizo Vagrant con Homestead, pero yo he visto que en la mayoría de trabajos piden Docker, así que métete a Docker por la necesidad de lo que están pidiendo. Para la seguridad no está de más decir que te metas a tecnologías como OAuth 2.0, OpenID o JSON Web Token. Este tipo de cosas las pueden solicitar en los trabajos y es una forma de solventar la autentificación y la autorización de permisos. Son a veces, por lo menos lo que es OAuth 2.0 y OpenID, son tecnologías ya existentes en las cuales te vas a conectar a la aplicación. No digo que siempre se haga de esa manera, pero no está de más que le des un vistazo a estas tecnologías, pero el JSON Web Token sí es obligatorio. JSON Web Token tienes que saber cómo se forma, cómo se utiliza y para qué existe. Y esto no es algo que esté encasillado en un lenguaje de programación, es un estándar que se utiliza en los frameworks, tal cual. Saber hacer pruebas unitarias, eso ya es obligatorio. Saber hacer las pruebas unitarias con tu framework. Las pruebas unitarias te van a ayudar, sobre todo cuando estás escalando tu proyecto, saber si se rompe algo. Si se rompe algo, bueno, detectar dónde se rompió. Por eso son importantes las pruebas unitarias. Los frameworks, todos tienen pruebas unitarias. Así que métete solamente a ver cómo hacer las pruebas unitarias y cómo se organizan en tu framework esas pruebas unitarias. Y sobre todo la cobertura de código también es importante saber cuánto estás cubriendo con pruebas unitarias de tu código. Que no todo es obligatorio. Yo digo que se tiene que cubrir las pruebas unitarias en las partes críticas, pero a eso ya es un punto subjetivo. Yo ahí lo dejo. Pero lo que sí es que tienes que aprender pruebas unitarias. Ya si cubres el 100% del código, eso ya es tu trabajo si quieres. Yo no te digo que lo cubras el 100%, pero bueno, cada quien. Con la llegada de los LLM por todos lados, Cursor, Cloud, ChatGPT, Copilot, etcétera, etcétera, ya es obligatorio utilizarlos. Y no digo que aquí los utilices como el que te guíe. Tú tienes que guiarlo, es un asistente, pero no tienes que rehusarte a usarlos, porque esto te va a ayudar bastante, sobre todo en tiempos y tareas repetitivas. Así que empieza a utilizar un LLM. No digo que pagues por uno, hay muchas versiones gratuitas, pero si puedes pagar uno, bueno, es conveniente. Tampoco hay necesidad de pagar la versión Pro, como los $200 de ChatGPT Pro, pero sí la versión, a lo mejor la de $20. Eso a lo mejor ya con eso tienes, es más que suficiente. Pagar por Cursor o pagar por Cloud. Aquí no digo que sea una obligatoria, porque cada persona tiene gustos diferentes, pero sí adentrarte a utilizar una inteligencia artificial que te ayude a solventar búsquedas de conceptos que tú ya conoces y simplemente reafirmarlos, evaluación de código, decir, oye, aquí lo podemos optimizar y ser como un pair programming, estar junto con la inteligencia artificial mejorando y optimizando, porque muchas veces esta se equivoca, tú también te equivocas, pero saber ese punto que es una ayudante que te puede ayudar en ciertos temas donde tú a lo mejor ya estás cerrado y no encuentras la solución, es una buena ayudante. Así que esto ya es obligado, utilizar la inteligencia artificial hoy en día es obligatorio. Saber de concurrencia es importantísimo como programador backend y sobre todo saber los limitantes de tu tecnología. Puede ser que estás utilizando JavaScript, TypeScript. Tienes que saber los limitantes de esta tecnología, sobre todo cuando estás trabajando con procesos paralelos. Y saber que C# y Java trabajan con procesos paralelos, lo pueden hacer tal cual, con procesos paralelos utilizando los procesadores que tenga tu computadora. Así que saber de concurrencia, los limitantes de tu framework es importante, porque muchas personas no saben por qué ponen el lazy ni await.
y investiga. Si tú no sabes por qué pones el icing await, lo pones simplemente porque se vea bonito o porque lo viste haciendo un curso. Investiga por qué se pone eso. Quizá llegues a un video mío que tengo en YouTube sobre donde explico por qué se pone el icing y await. Y sobre todo en el curso de C# avanzado que yo tengo, ahí vemos concurrencia a fondo, donde vemos la diferencia de un thread con un task, vemos el paralelismo, vemos concurrencia, tareas concurrentes, etcétera, etcétera. Pero la concurrencia la puedes aprender en otro lado, no solamente en mis cursos, pero sí es importantísimo que sepas de concurrencia. Como programador backend es importante que sepas tareas en segundo plano. Las tareas en segundo plano son tareas que se van a ejecutar para cuando alguien te solicita algo, tú estés haciéndolo en segundo plano, utilizando quizá fuera de lo que es el núcleo de tu framework. Esto se hace para que sean procesos que se hagan en segundo plano y a veces duran 5, 10 minutos, 20 minutos y es inevitable que duren eso. Y una vez que termina, le avisas al usuario por un correo electrónico, un SMS, notificación push de que su proceso ya está terminado. Las tareas de segundo plano, sobre todo también el encolamiento de tareas, es importante que lo aprendas. Esto dependiendo de tu framework vas a tener ciertas herramientas. Acá en .NET tenemos algo llamado Host Service y también tenemos una biblioteca muy conocida llamada Hangfire, que también tiene su versión de paga, pero bueno, saber que existen herramientas que te pueden ayudar en tareas de segundo plano es importante. Así que si no sabes cómo hacer, o es primera vez que escuchas tareas de segundo plano, investiga sobre ello. Saber documentar tu backend, eso es importante. Tenemos herramientas como Swagger que te documentan el backend. Es importante saber Swagger si no sabes Swagger, porque de esta manera tú le puedes dar directamente el archivo de Swagger al programador frontend y él puede hacer toda la capa de servicio, bueno, directamente con un comando. Así que es importante saber sobre Swagger. Y bueno, si usted cree que me faltó un tema a saber sobre programación backend, decírmelo en los comentarios, porque la gente regularmente va a chismear a los comentarios, así que bueno, puedes poner los temas que tú consideres que un programador backend tiene que saber en el 2025. A mí se me pudo haber pasado alguno, pero espero que no se me haya pasado alguno. Y ya sabes, mi curso de patrones de diseño de Python ya ha salido, puedes adquirirlo con un 15% de descuento con el código MetalCode. Junto con todos los demás cursos, suscripciones tienen siempre 15% de descuento con MetalCode. Así que ya puedes acceder, primer comentario, a mis cursos y sobre todo al de patrones de diseño en Python. Quiero agradecerte que hayas llegado hasta este punto. Mi nombre es Héctor de León. Adiós.